Hola, en la anterior clase estuvimos hablando de motivos y razones para invertir. Centrándonos más específicamente en las razones, vimos que los mercados financieros parecía que asignaban un precio a distintos tipos de activos con un retorno y riesgo determinados. Asimismo, con la simulación que hicimos, parecía que éramos capaces de distribuir nuestro patrimonio entre distintos tipos de activos según su retorno y riesgo. En esta segunda clase vamos a cuantificar totalmente esta relación. Vamos a ver cómo estas tres variables están relacionadas y vamos a ver cómo podemos calcular distintos parámetros que las relacionan. Vamos a partir profundizando un poco más en la hipótesis del mercado eficiente y sobre todo en las actuaciones que se derivan de nuestra creencia en esta hipótesis. Si creemos totalmente en que los mercados financieros siempre tienen la razón, solo vamos a poder invertir en índices de acciones y bonos, puesto que la relación entre precio, retorno y riesgo, según nuestra creencia, está perfectamente establecida. Si creemos que a veces se equivocan, vamos a tener que comprobar, incluso si compramos índices, si el precio refleja una relación retorno-riesgo razonable. Si creemos que también es posible encontrar acciones o bonos de empresas particulares infravalorados, vamos a buscar activos con una relación retorno-riesgo muy alta. Y en el caso de la nula, lo único que tendríamos que hacer es estimar el riesgo de impago del bono que elijamos. Vamos a centrarnos en esta clase en invertir en índices. Invertir en índices es algo que puede aplicarnos si creemos en la versión fuerte, media o débil de la hipótesis. Tendría especial sentido si invertir en activos particulares, en empresas particulares, nos parece demasiado arriesgado o demasiado trabajoso. Sin embargo, lo que no podemos hacer es comprar el índice y ya está, porque como hemos dicho, tenemos que ver si el precio de mercado actual refleja una relación retorno-riesgo razonable. Entonces, si no creemos en la versión fuerte, que los mercados financieros tienen siempre la razón, cosa que es demostrablemente falsa, ya vamos a tener que trabajar un poco y calcular estos retornos mínimos exigidos. Vamos a recordar dos tipos de activos y sus retornos mínimos exigidos. Para los bonos en riesgo, como de Estados Unidos o de Alemania, sabemos que el retorno mínimo exigido por el mercado se corresponde con la rentabilidad de dicho bono. Entonces el cálculo es muy sencillo, simplemente buscamos la rentabilidad y ya lo tendremos. Sin embargo, para las acciones, el retorno mínimo exigido va a ser la rentabilidad de este bono, que es RF, más una prima de riesgo, que llamamos ERP, la prima de riesgo del mercado de acciones. Vamos a empezar viendo cómo calculamos la tasa sin riesgo, RF, tanto en estos casos más sencillos como en otros más complicados. Bien, lo primero que tenemos que saber de la tasa libre de riesgo es que va a depender de la divisa o de la moneda, no del país o del mercado. ¿Esto qué quiere decir? Pues que vamos a tener una RF en dólares, vamos a tener una RF en euros, vamos a tener una RF en francos suizos o en las monedas, cualquier moneda que imaginemos. Esta tasa va a ser igual al retorno del activo sin riesgo y va a fluctuar diariamente según lo que la gente esté pagando por el activo sin riesgo. Normalmente, cuando el precio del activo sube, RF baja. Entonces, si veis que el precio de los bonos estadounidenses y alemanes está aumentando, es que los tipos de interés están bajando. Hasta el punto que, por ejemplo, en Alemania, pues el año pasado hemos tenido tipos negativos, porque la gente estaba comprando tanto los bonos de Alemania, el precio subía tanto, que el tipo de interés llegó a ser negativo durante varios meses. Esto es relativamente sencillo en mercados maduros como el estadounidense, el europeo o incluso el japonés. Pero ¿qué pasa si estamos interesados en invertir, por ejemplo, en Argentina o en Sudáfrica y no hay un activo realmente que sea sin riesgo? Porque digamos que el bono argentino y el bono del gobierno de Sudáfrica ambos tienen probabilidades más o menos considerables de impago, que no podemos terminar de despreciar. Entonces, para atacar este problema, lo que vamos a hacer es a la rentabilidad del bono de ese gobierno le vamos a restar una probabilidad de impago. Y vamos a ver tres formas distintas de estimar esta probabilidad. Digamos que el gobierno tiene una deuda emitida en euros o en dólares. Que esto a veces pasa, ¿no? Hay veces que el gobierno de un país emite deuda en euros y en dólares porque sabe que se la van a aceptar más fácilmente. En ese caso va a ser muy sencillo calcular la tasa sin riesgo para esa moneda, porque simplemente vamos a tener que coger la rentabilidad de esa deuda en euros o en dólares y quitarle la tasa libre de riesgo en euros y en dólares.
Otra posibilidad que tenemos es usar el CDS. El CDS o Credit Default Swap, que aparece en la película de The Big Short, si la habéis visto, o La Gran Apuesta en español, es una especie de seguro que pagamos por si acaso el emisor de un bono deja de pagarnos. Entonces pagamos un pequeño porcentaje sobre el valor principal del bono y si el emisor deja de pagarnos, cobraremos el valor principal íntegro. Entonces estamos protegidos contra esa eventualidad, ¿no? Lo bueno de esto es que se cotiza en mercados y varía su precio según varía la probabilidad percibida de que ese gobierno o esa empresa o lo que sea que el subyacente del CDS deje de pagar. Entonces es una muy buena estimación de la probabilidad de impago. Por eso lo podemos usar para restárselo a la rentabilidad de la deuda de ese gobierno y obtener así realmente la tasa libre de riesgo. La última opción de todas es usar los ratings que emiten Standard Poor's y Moody's y otras agencias de rating. Estas agencias emiten ratings sobre países, pues por ejemplo AAA, que sería muy seguro, o A+, A-, BAA, y cada una de ellas lleva una probabilidad asociada de impago. Entonces, si no tenemos CDS, no tenemos deuda emitida en otra moneda con que realmente tenga un activo sin riesgo, podemos usar el rating y su probabilidad de impago asociada. Ahora vamos a ver algún ejemplo. Si es para euro, dólar americano, yen, como os he dicho, podemos usar la rentabilidad del bono a 10 años. Para esto es tan sencillo como ir a Google y buscar rentabilidad del bono a 10 años alemán, o estadounidense, o japonés. Nos saldrá un número y ese número es el que podemos usar como tasa de riesgo para hoy, sin ningún problema. Ahora vamos a ver, por ejemplo, el peso argentino. El bono argentino a 10 años tiene una rentabilidad del 6,8% y un CDS. El CDS cuesta 4,76% del valor del bono. Entonces nos queda una tasa libre de riesgo del 2,04%, porque este 4,76 lo que está estimando es la probabilidad de impago. Vamos a ver otro caso un poco más raro, que es el chelín keniano, de Kenia, ¿vale? Pues, también tienen bono a 10 años, pero no tienen CDS. No se comercia en CDS sobre los bonos del gobierno de Kenia. Pero no pasa nada porque tenemos el rating, que es B1, y está asociado a una probabilidad de impago del 5,20%. Entonces simplemente le tenemos que restar esa probabilidad y obtenemos una tasa libre de riesgo. Vale. Aquí estamos viendo que hay bastante diferencia, ¿no? Para el euro habíamos dicho que era el 0,5%, para el dólar habíamos dicho que estaba sobre el 2,5%, y ahora tenemos que para el peso argentino es menor que para el dólar, y que para el chelín keniano es del 8,64%, mucho más alta, ¿no? Entonces, ¿a qué se pueden deber todas esas diferencias? Evidentemente, estas diferencias no se deben al riesgo, porque a esta tasa ya le hemos quitado el riesgo, ya sea de forma artificial o de forma natural, porque el activo no lo tiene. Entonces, vamos a explicar a qué se debe esta diferencia. Esta diferencia representa más que nada las expectativas de inflación en esta moneda. Esto tiene una serie de implicaciones. La primera implicación es que la inflación va a tener que estar incluida en nuestros retornos esperados. Es decir, si nosotros estimamos los flujos de caja futuros de un activo que compramos en chelines kenianos, vamos a tener que tener en cuenta una inflación del 8,64%, que es lo que de media va a crecer el precio de las cosas en ese país. Entonces, si vendemos en chelines kenianos, aunque vendamos lo mismo todos los años, vamos a tener este crecimiento en nuestros flujos de caja. Esto también tiene otra consecuencia, y es que RF, como os he contado antes el caso de Alemania, puede ser negativa cuando las expectativas son de deflación en lugar de inflación. La última consecuencia que tiene esto, que es muy buena, es que podemos valorar un activo en cualquier moneda y obtener exactamente el mismo valor. Y esto se debe a que vamos a tener en cuenta la inflación esperada tanto en la tasa sin riesgo como en nuestros flujos de caja, como he contado que tenemos que hacer. Ahora vamos a pasar a las primas de riesgo. La prima de riesgo, como os he contado, es el retorno adicional exigido para invertir en activos con riesgo. Y este sí que va a depender del país y del mercado.
Por tanto, para un mercado maduro, estable, se puede calcular como la misma para todos. Y actualmente, pues, nos sale una estimación del 5,69%. Sin embargo, para mercados emergentes vamos a tener también que modificarla un poco. Y esto lo podemos hacer en 3 pasos. El primer paso es tomar la prima de riesgo de un mercado maduro, pues que hemos dicho que para Europa y Estados Unidos era este 5,69, y utilizar la misma probabilidad de impago que calculamos para RF, ¿no? Que la hemos visto antes. Pues aquí, por ejemplo, vamos a coger la del chelín keniano, ¿no? Pues 5,20%. Y esta probabilidad la vamos a ajustar usando las desviaciones típicas de acciones y bonos, porque como hemos dicho, las acciones tienen más riesgo que los bonos. Entonces esta probabilidad de impago se va a ver amplificada, digamos, por esa mayor variación en desviaciones típicas. Entonces aquí tenemos 5,49. Por 1,23 vamos a decir que esto es 6%, ¿no? Pues nos quedaría más o menos una prima de riesgo para Kenia del 11,69%. Pues como podéis ver, sería bastante sencillo calcular una prima de riesgo para el mercado keniano. En esta página web, si le hacéis clic, podéis entrar y podéis ver una lista con un montón de primas de riesgos calculadas para un montón de países. Esto lo ha hecho un profesor de la Universidad de Nueva York, Stern, que se llama Damodaran. Es muy bueno y de hecho si controláis inglés os recomiendo que sigáis sus clases y su material, porque es del mejor material que se puede encontrar gratis en internet. Y tiene un montón de datos útiles y para calcular primas de riesgo, en lugar de hacerlo nosotros, podemos simplemente referirnos a él porque la verdad es que es bastante de fiar. Ahora vamos a hablar de primas de riesgo implícitas. Y en esta transparencia tenemos el santo grial, que hemos hablado entre precio, retorno esperado y riesgo, que es la fórmula del valor actual en finanzas. El valor actual, que va a ser parecido al precio, esperemos, va a ser función de 1, los retornos esperados, que son los flujos de caja futuros en el año N, FC, y del retorno mínimo exigido, que lo vamos a llamar R, y va a ser un factor que aumente con cada año que pasa. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir, por ejemplo, que en el año 1 vamos a tener el flujo de caja 1 dividido entre 1 más R, luego el del año 2, que va a ser el flujo de caja 2 entre 1 más R al cuadrado, etc. ¿Por qué es así? Porque el flujo de caja 2 va a pesar menos que el año 1, con un factor de 1 más R. Esto se debe principalmente que tanto el riesgo como nuestro coste de oportunidad está haciendo que el dinero de mañana, del año que viene y de dentro de 3 años valga mucho menos que el dinero hoy. Es una intuición que yo creo que tenemos todos y que se aplica a esta fórmula del valor actual. Pero bueno, la veremos más en detalle. El caso es que si aplicamos esto a la situación que vemos del mercado, vemos que el precio de un activo va a ser igual a la suma descontada de los flujos de caja futuros que el mercado espera para ese activo. Y en el denominador vamos a tener el retorno exigido como factor de descuento. Entonces, como aproximación del retorno esperado por el mercado, vamos a usar, por ejemplo, los flujos de caja futuros que estimen los analistas. Y el retorno exigido, que ya lo hemos visto antes, va a ser la tasa sin riesgo más la prima del riesgo del mercado. Ahora vamos a hacer esto para el SP500. Como os conté, es el índice de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. En los beneficios vamos a tener los valores esperados para todo el índice por parte de los analistas. El payout ratio va a ser la parte de los beneficios que estas empresas distribuyen a sus accionistas. Como vemos, ahora mismo están pagando más incluso de lo que ganan a sus accionistas. Entonces, esto evidentemente no es sostenible a largo plazo y lo vamos a escalar
a un número razonable, ¿no? Que es que paguen el 80% de lo que ganan a sus accionistas y reinviertan el resto en la propia empresa. Por último, al aplicar este payout ratio, vamos a obtener un flujo de caja para cada año que va a variar de la siguiente forma. Aplicando la fórmula del valor actual, que lo tenemos aquí, y usando el precio de hoy, que es 2.370, vamos a poder resolver esta ecuación para el valor de R. Si resolvemos esto para R, tenemos que R es igual a 6,75%. Pero hemos dicho que el retorno exigido R es igual a RF más ERP. Entonces, para saber exactamente cuánto vale la prima de riesgo, lo que vamos a tener que hacer es restar RF, que ahora mismo es 2,51%, pues nos da una prima de riesgo del 4,24%. Viendo este número con un poco de perspectiva, podemos ver que la RP implícita a principios de los 2000 es cuando ocurrió la famosa burbuja de las .com, el boom de Internet era del 2%. Esto viene a querer decir que el retorno que exigía el mercado a principios de los años 2000 era demasiado bajo para el riesgo que había, porque por solo 2% menos podíamos comprarnos un bono que tenía cero riesgo. Si miramos más atrás todavía, vemos que la RP histórica es más o menos del 8%, ¿no? La media creo que es desde 1920 hasta 2016. Pero este número lo que implica es mirar hacia atrás y no hacia adelante. Podrá ser un buen estimador del pasado, pero eso no quiere decir que lo vaya a ser del futuro. Entonces tenemos aquí un pequeño dilema, ¿no? Que es ¿qué RP usamos? Pues vamos a ver una comparación de ellas, a ver con cuál nos quedamos. Aquí lo que tenemos es distintos tipos de RPs para distintas hipótesis y vamos a evaluarlas con su correlación con los retornos reales, que son 10 años después de medir determinada prima de riesgo. Para la hipótesis del mercado eficiente fuerte y media, como el mercado no se equivoca en general, podemos usar la RP implícita que hemos calculado a día de hoy. Es por ejemplo 4,24, 4,29, vale. Vemos que la correlación de utilizar esta RP al final es del 0,541 con los retornos reales que hay después, que bueno, no está mal. Ahora, ¿qué pasa si creemos en la hipótesis del mercado eficiente débil? Pues podemos coger la media en los últimos 5 años, porque aunque el mercado no tenga la razón en el momento, lo va a tener a medio largo plazo. Entonces 5 o 10 años parece medio largo plazo. El valor a día de hoy de la media de los últimos 5 años es 5,69% y vemos que ofrece una correlación mucho más alta comprobando con los retornos reales que ha habido. Entonces esta en principio parecería la mejor. La peor de todas está claro que es la histórica, porque si simplemente cogemos un 7,96, independientemente de lo que pase en el mercado hoy, la correlación es negativa, o sea, es mejor predictor de lo que no va a pasar que de lo que va a pasar. Viendo este alto valor de correlación, podemos pensar en usar la tasa sin riesgo y la prima de riesgo como predictor de los retornos futuros. Esto nos permitiría ajustar de forma periódica el porcentaje que tenemos invertido en acciones y bonos. Vamos a hacer un ejercicio que consiste en viajar a principios del año 2000, justo antes de que explotase la burbuja de las .com, y que es prácticamente el peor momento para invertir que podemos imaginar porque el mercado estaba en lo más alto en el momento de locura de la burbuja. Entonces, cogiendo la prima de riesgo y la tasa sin riesgo, vamos a estimar qué porcentaje de acciones y bonos deberíamos tener invertido y vamos a ver qué tal nos hubiese ido si hubiésemos mantenido ese porcentaje hasta 2017. Para eso vamos a ver esta hoja de Excel. Vale, ya estamos en nuestra hoja de Excel. Como veis es bastante parecida a la de la última clase, pero tiene algunos cambios, ¿no? Aquí para empezar he puesto la prima de riesgo del año 2000 y aquí la tasa sin riesgo del año 2000. Y el retorno esperado de las acciones va a ser la suma de los dos, de la prima de riesgo y de la tasa sin riesgo, tal como hemos definido en las transparencias. Lo que vamos a hacer aquí es lo mismo que hicimos para sacar la tabla de distribuciones de activos en función de nuestra edad. Vamos a simular aquí cientos de miles de veces y vamos a sacar la distribución de activos óptima que minimiza nuestro riesgo a partir de la jubilación. La comparación de los resultados está en esta tabla de aquí, en la hoja de reparto dinámico. Aquí podemos ver los resultados que obtuvimos usando los datos actuales en la última clase, que era invertir un 93% en acciones, un 7% en bonos, invertir casi todo, el 98%. Sin embargo, al poner una tasa sin riesgo más alta y una prima de riesgo más baja para el mercado de acciones, lo que estamos viendo es que la simulación favorece mucho más los bonos que las acciones, debido a que percibe muy poco retorno en las acciones para el riesgo implicado.
Entonces esto es justo lo que esperábamos y lo que deseábamos, que nuestro sistema de simulación sea capaz de adaptarse a las primas de riesgo y las tasas en riesgo actuales del mercado. En este gráfico vamos a comparar distintas estrategias. Entonces, en estas dos primeras líneas, la línea negra y la línea verde, lo que vamos a ver son los resultados de invertir nuestro dinero en el SP500 o con la distribución óptima que sacamos el otro día, que era casi todo de acciones. Entonces, bueno, aquí veis que las dos líneas son casi iguales, por eso, porque estamos casi totalmente invertidos en acciones o totalmente invertidos en acciones. Aquí en la línea gris vemos lo que ocurre si aplicamos la estrategia que calculamos para el año 2000 y nos quedamos con ella. Nos va bastante mejor, pero podría mejorar. ¿Cómo podría mejorar? En lugar de calcular esto para el año 2000, lo he simulado para todos los años desde el año 2000 hasta 2017 y he calculado el porcentaje de acciones y el porcentaje de bonos óptimo para cada uno de los años. ¿En función de qué? En función de la prima de riesgo y de la tasa sin riesgo. Entonces, para cada uno de estos años obtengo un valor distinto, que para los últimos es 100, que concuerda bastante con lo último que habíamos obtenido en la anterior clase y que me permite obtener unos retornos bastante buenos, que es esta línea azul. Esto me ha dado la idea de, en lugar de hacerlo para 17 años, hacerlo para 57 años, que es desde el primer año que tenemos datos de la prima de riesgo para el SP500. Aquí lo que he hecho es diseñar una función que va a tomar como parámetros la prima de riesgo actual, la tasa sin riesgo y la media de la prima de riesgo en los últimos 5 años, porque hemos visto que era un predictor muy bueno para los retornos futuros. Y voy a hacer que el reparto de activos esté totalmente condicionado por esa función. Para sacar los parámetros, lo que he hecho es utilizar el solucionador de ecuaciones de Excel para maximizar el patrimonio en 2016. Como resultados vemos estos parámetros de la función, que ahora os enseñaré qué pinta tiene la función. Y podemos ganar al SP500 por más del doble. Lo que nuestra función óptima ha decidido hacer parece que es invertir todo en acciones cuando el mercado está razonablemente bien valorado, e invertirlo todo en bonos cuando el mercado de acciones está sobrevalorado. Aquí, por ejemplo, en 1969 tenemos el primer cero en acciones, ¿no? Nos vamos todo a bonos. ¿Por qué? Porque tenemos una tasa sin riesgo muy alta, el bono nos paga casi un 8%, el bono sin riesgo de Estados Unidos, y las acciones solo prometen un 3% de retorno más. Entonces el riesgo adicional no merece la pena. Aquí en 1973 parecido, nos podemos ir hasta el año 2000, donde vemos que solo tenemos un 2,71% de prima de riesgo y un 5,11 casi de tasa libre de riesgo. Entonces aquí el bono es una mejor opción. Aquí tenemos 3,6, 2,5, entonces estamos viendo esta relación. Aquí vemos también algo interesante en los parámetros, y es que el parámetro asociado a la prima de riesgo hoy es 0. Esto quiere decir que efectivamente la prima de riesgo media de los últimos 5 años es un muy buen estimador para calcular la distribución entre acciones y bonos que debería tener nuestra cartera de inversión. Esta comparación de los índices es sin tener en cuenta el ahorro, invertimos una cantidad fija y la dejamos ahí, pero si tenemos en cuenta el ahorro, estas curvas se van a juntar. Esto nos demuestra que si somos capaces de ahorrar de forma continua, las diferencias de estrategia no van a ser tan distintas. Y aparte nos muestra la diferencia de aquí que acabamos con entre 28 y 52 millones de euros con respecto a acabar entre 3,5 y 8 millones de euros. Si somos capaces de invertir lo que vamos ahorrando, el retorno que obtenemos a largo plazo es muchísimo mayor. Y esta simulación de ahorro incluye también la jubilación y todos los factores que volváis a poner en esta hoja. En la hoja de Excel también os he incluido este gráfico bastante interesante en el que podéis ver la evolución del retorno esperado para el mercado de acciones, que es esta línea gris, la tasa sin riesgo, que es esta línea naranja, y la prima de riesgo, que es la línea azul. Las franjas verdes son los periodos de la historia que hemos examinado en los que, según nuestro predictor, es mejor comprar bonos que acciones.
Vemos que lo que tienen en común todos estos periodos es que tenemos una tasa sin riesgo bastante alta en comparación con la prima de riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el riesgo adicional de comprar acciones en vez de bonos está mal recompensado. Aquí, aunque la prima de riesgo es más o menos alta, 5,03%, la tasa sin riesgo es tan alta, del 13,98%, que el riesgo no merece la pena. Nos sale mejor comprar un bono al 14% sin riesgo que arriesgarnos a comprar acciones y perder más. Aquí en los años 2000 vemos que aunque la tasa sin riesgo no sea muy alta, la prima de riesgo era tan baja, del 2%, que no merecía la pena esa pequeña diferencia para comprar acciones en vez de bonos. Y aquí vemos también algo interesante, ¿no? Que es que la crisis de 2008, nuestro predictor no la ha sabido coger. No ha sabido coger que el mercado de acciones iba a caer en ese año. El principal motivo para ello es que la crisis de 2008 no fue una crisis del mercado de acciones, sino que fue una crisis de deuda que luego se contagió a la economía en general y que sí afectó a la perspectiva del mercado de acciones sobre el riesgo. Aquí vemos cómo la prima de riesgo saltó desde un 4,5 hasta un 6,92 en muy poco tiempo, y eso lo que viene a significar es que el mercado empezó a demandar mucho mayor retorno para comprar acciones. Como os he dicho, si el retorno exigido sube, el precio baja. Entonces, el precio en 2008 bajó no por un problema de una burbuja en el mercado de acciones, sino por un problema del riesgo percibido por el mercado en la economía en general. Ya que las empresas forman parte de la economía en general, ello afectó a la prima de riesgo del mercado de acciones. Aquí podéis ver un poco la pinta que se le ha quedado a nuestra función con los parámetros óptimos. A pesar de haber incluido una función relativamente complicada con una exponencial, etc., lo que nos ha quedado es una especie de barrera en un plano formado por la prima de riesgo media en los últimos 5 años y la tasa libre de riesgo actual. Entonces aquí vemos que para la mayoría de los años que hemos tenido en cuenta es mejor idea invertir en acciones. Sin embargo, hay ciertos años para los que era mejor invertir en bonos. Según nuestro predictor ha decidido, que es el año 81, el año 69, el año 94, el año 2000, el año 2001. ¿Cómo estamos ahora mismo? Es una buena pregunta. Pues ahora mismo estamos en toda esta zona, ¿no? Año 107, que quiere decir 2007 porque empieza en 1900, 108, 2016. Estamos en esta zona de bajos tipos de interés. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que como los tipos de interés son bajos, vamos a estar más dispuestos a comprar acciones que bonos, porque los retornos que dan los bonos son tan bajos que para tener esperanzas de tener algún retorno suficiente para mantenernos en el futuro, tenemos que ir a acciones, sobre todo si somos jóvenes y podemos mantener el riesgo. Como conclusiones, nos quedamos con que podemos batir al mercado usando los conceptos de RP implícita y tasas sin riesgo. También nos quedamos que para mercados maduros, la tasa sin riesgo va a ser igual a la rentabilidad del bono a 10 años. Y que para mercados maduros también, la RP implícita media en los últimos 5 años es el mejor predictor que hay de retornos futuros. Asimismo, para mercados emergentes necesitamos calcular una probabilidad de impago o default para calcular la tasa sin riesgo. Y podemos calcular la prima sin riesgo añadiendo esta probabilidad de impago multiplicada por 1,23 a la RP de un mercado maduro. Así que calcular la RP de un mercado emergente también es sencillo. Como una regla rápida, es una buena idea invertir en acciones si la tasa sin riesgo es menor que este término de aquí, que se corresponde con esta recta que divide nuestro plano en dos. Por último, podemos encontrar una prima de riesgo actualizada siempre para el S&P 500, otra vez en la página de Damodaran, que ya os digo que es muy útil. Estas conclusiones ya hemos prácticamente terminado todo para el que quiera invertir en índices y no en empresas en particular. Con esta información, prima de riesgo, tasa sin riesgo, etcétera, vais a ser perfectamente capaces de realizar una decisión de si deberíais invertir en un índice o no, y de cómo distribuir vuestro patrimonio entre acciones y bonos, que era el objetivo. Las siguientes clases van a empezar a tratar de valoración de empresas concretas.